La creatividad es una capacidad potencialmente presente de las más variadas maneras, en cada persona y en todos los grupos humanos y culturas. Es una poderosa herramienta para plantear y resolver problemas, diseñar el presente y pensar en el futuro. Justificadamente, se ha convertido en objeto de especial atención, tanto con fines de investigación como de aplicación práctica, ya que constituye el centro de preocupación de personas tan diferentes como educadores, científicos, artistas, políticos y empresarios. Con seguridad, se trata de un interés con amplios márgenes, dado que la creatividad, finalmente, está vinculada con la totalidad de los aspectos de la vida psicológica y social. Es un concepto que se relaciona con los avances tecnológicos, las obras de arte, las teorías científicas y otras manifestaciones equivalentes, pero es evidente que también se vincula al autoconocimiento, al desarrollo personal, a la comunicación y al manejo de conflictos interpersonales. Y hoy el tema de hoy que nos reúne en este capítulo del Traficantes de Cultura es la creatividad, a razón de Diccionario de la Creatividad, conceptos y expresiones para su comprensión y práctica, del doctor en filosofía y académico de la Universidad de Chile, Ricardo López Pérez, libro editado por Catalonia. Profesor, muy bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti, con mucho placer. Y hablar directamente de la construcción de un libro como este. Esta es una nueva edición, una edición que ha crecido a lo largo de 20 años, a lo largo de poco más de 20 años, respecto de la primera de 2001, si no me equivoco. Aquí quiero colar dos preguntas. Hablar de la idea del libro y, en su caso, cómo es su acercamiento con la creatividad. De acuerdo. Ahí hay varios temas. Tú, en la lectura que hiciste de un párrafo, ya pusiste varios temas que podríamos explorar. A ver, esto no es tan complicado, ¿eh? En síntesis, yo comencé a ocuparme del fenómeno de la creatividad más o menos en la década del 80. Ya, eso significa hace 50 años, no es poco. 40 y tantos, para no exagerar. Y a poco andar, en la interacción con otras personas dedicados a lo mismo, con las que aprendíamos unos de otros mutuamente, comenzó a surgir la necesidad de un glosario. Todos los campos disciplinarios, todos los campos profesionales comienzan rápidamente a generar terminología propia. En todos los campos profesionales comienzan a aparecer distinciones que son específicas y que son propias. De allí que el lenguaje de un abogado no sea el mismo que el lenguaje de un ingeniero, de un economista, de un médico, de un arquitecto, de un filósofo, etc. ¿Verdad? Y entonces yo asumí esa tarea de construir un glosario inicialmente. A continuación, ese glosario comenzó a crecer y rápidamente me pareció que se podía publicar un diccionario, un pequeño diccionario, y así ocurrió tal como tú lo mencionas. De allí en adelante, esa ha sido una tarea permanente, al punto de que hoy día el libro que tú tienes en tu mano tiene más de 600 entradas o voces, algunas de las cuales son bastante extensas. Eso es lo que yo te diría en síntesis, ¿ah? Dado que la creatividad, tal como tú lo dijiste, se relaciona con todos los aspectos de la actividad humana, en consecuencia necesitamos un lenguaje, necesitamos una terminología, necesitamos una forma de aproximarnos a ello que sea al mismo tiempo complejo y que recoja toda esa riqueza. Y eso es lo que hace que haya pensado el libro como un diccionario, como pudo haber sido un ensayo filosófico. Por cierto que sí. Hay mucho escrito sobre creatividad. Yo mismo he escrito otras cosas. En Chile hay otros muy buenos autores sobre el tema. Lo que no había es un diccionario. De hecho, en castellano, el único diccionario que existe sobre creatividad es ese que tú tienes ahí. Sin embargo, el diccionario es al mismo tiempo una forma de ensayo, porque hay algunas de las entradas del diccionario que son bastante extensas, unas cortitas, como seguramente tú lo viste, y otras que son bastante extensas. Hay algunas que tienen 3 o 4 carillas, y entonces algunas de esas entradas son pequeños ensayos también.
¿Por qué razón? Porque se trata de conceptos complejos, se trata de conceptos que han suscitado mucha discusión, se trata de conceptos que están relacionados con muchos aspectos de la vida social y cultural. Y entonces es muy difícil definirlo de un modo demasiado escueto. Y esa es la razón por la cual en algunos casos yo opté libremente por escribir pequeños ensayos para tratar de cubrir esa riqueza, esa complejidad, esa dispersión que a veces se da. ¿Y cómo haces construir un diccionario? Quiero ir al trabajo propiamente tal. Y la búsqueda de cada entrada, del cómo ha crecido de 2001 en esta parte, este diccionario, a buscar o a perfeccionar o a pulir, por ponerle el nombre que guste, cada uno de los conceptos. Buscar un concepto. Por ejemplo, hablar de fracaso. ¿Cuánto de la palabra fracaso ha cambiado de hace 20 años al día de hoy, por ejemplo? Claro, claro, a ver, lo que hay aquí es harto trabajo, eso está a la vista, ¿verdad? Cualquiera que sea el valor que uno le asigna al diccionario, es evidente que no se puede construir un texto como este en poco tiempo. Lo que hay ahí es trabajo y lo que hay ahí es una dedicación sostenida. Eso, por otro lado, es bastante característico de la academia. Los académicos solemos ser personas que trabajamos durante mucho tiempo en un cierto tema y que vamos poco a poco desarrollando ciertos asuntos y al cabo de un tiempo tú comienzas a tener resultados. En este caso, en el diccionario. Lo que tú dices, sin embargo, es bien interesante. Cómo las palabras comienzan a desarrollar una historia. A ver, todas las palabras tienen origen, todas las palabras tienen partida de nacimiento, aunque a veces es difícil establecerla, pero todas las palabras en algún momento aparecieron en nuestro entorno, ¿verdad? Algunas van mutando en el tiempo, van adquiriendo nuevos significados, algunas se transforman de tal modo que llegan a significar lo contrario de lo que significaban al comienzo, ¿no es verdad? Van apareciendo nuevos conceptos que sin embargo se parecen mucho a conceptos anteriores, ¿verdad? Y entonces aquí lo que hay es un tema que tiene que ver con una red de significado y en parte lo que el diccionario hace es tratar de mostrar esa red y en algunos casos, en la medida de lo posible, hacer un poco de claridad. Tú pones un ejemplo, la idea del fracaso. A ver, el fracaso es una experiencia humana habitual, permanente. Nadie que ha vivido un cierto tiempo podría decir que el fracaso no existe. Todo lo contrario. Frecuentemente el fracaso nos acecha. El fracaso está ahí, siempre a la vuelta de la esquina. Pero hemos descubierto que fracasan con mayor frecuencia personas que intentan hacer cosas nuevas o cosas distintas. Es mucho más seguro hacer algo que ya está probado, ¿no es verdad? Seguir una rutina es más seguro, es más fácil, menos angustiante, si tú quieres, menos tensionante que entrar en territorios no explorados. Y entonces nosotros sabemos que todas las personas creativas, muchas personas que hoy día reconocemos en la historia, ¿verdad?, de la literatura, la ciencia o la filosofía, reconocidas como creativas, sabemos que cuando uno revisa sus biografías, sabemos que fracasaron muchas veces. Tuvieron fracasos pequeños, medianos y a veces muy grandes. Y entonces, ¿dónde está la clave? La clave no está en evitar el fracaso, si bien es cierto que podemos intentar hacerlo, sino la clave está en saber actuar cuando este ocurre. De allí que nosotros hemos descubierto, los especialistas que se han dedicado a estos temas han terminado por descubrir que la tolerancia al fracaso y la capacidad para superar el fracaso es una cualidad fundamental de las personas creativas. Si una persona siente que el mundo se le vino encima la primera vez que fracasó, ese señor probablemente no va a intentar hacer cosas nuevas o cosas distintas de allí en adelante. Entonces, hay un significado del concepto de fracaso que es muy interesante asumir. Las personas que se interesan en la creatividad o que quieren ser creativas tienen que entender que el fracaso estará presente muy probablemente en su vida futura.
O sea, el concepto que usted pone en cuestión, yo lo veo mucho en temas de el emprendimiento, el nuevo emprendimiento, las ideas, empresas, startups, que en el fondo ciertas ideas fracasan, como, claro, está tu obligación de ser, que el emprendedor tiene que tropezar y caer al suelo, pero también es su misma obligación que del suelo levantarse, sacudirse el polvo y decir, da, adelante. Por ejemplo, que en el fondo el fracaso es un gran alimentador de esa misma creatividad, porque cuando nos vemos demasiado cómodos, ni siquiera nos vamos a poner en la urgencia de hacer algo Así, para mejorar el asunto. así es. Así es, son los límites los que empujan a la creatividad, son las nuevas preguntas, son los desafíos, son las oportunidades que se perciben las que nos llevan a intentar cuestiones nuevas, distintas. El emprendimiento, esa es una palabra relativa, digamos, si bien tiene raíz antigua, es relativamente reciente, hoy día se usa bastante. En mi opinión, hay un pequeño error o tal vez torpeza en asociar el emprendimiento estrictamente con los negocios. Yo creo que hay emprendimientos de distinto tipo en la vida. Si tú quieres escribir un libro, ¿verdad? Eso es un emprendimiento. Si tú quieres iniciar un posgrado, por ejemplo, del tipo un magíster o un doctorado, eso es un emprendimiento. El propio matrimonio es un emprendimiento, ¿verdad? Y todo emprendimiento, en la medida en que supone un nuevo esfuerzo para lograr algo que no tenemos, implica una alta cuota de incertidumbre y de riesgo. ¿No, no es verdad? Eso es Uh así. -huh. De hecho, tú mencionaste las startups. En los programas que hay para estimular la creación de empresas, que es esto que se llama el startup, en Chile existe o existía, no sé si todavía existe, en el Ministerio de Economía, un programa muy activo sobre el tema de startup. Ellos tenían estadísticas de acuerdo a las cuales la mayor parte de los emprendimientos fracasan. Y eso es algo con lo que hay que contar desde el principio. Entonces, pero mira qué interesante esto a propósito de la historia y las palabras. ¿Qué es emprender? Emprender es fundamentalmente una actitud hacia el mundo, una forma de posicionarse, una forma de estar en el mundo, ¿verdad? A partir de suponer que en el mundo en que uno vive no está todo hecho, ni está todo realizado. Esto es que queda mucho por hacer. El emprendedor es básicamente alguien que cree que todavía hay muchas cosas por hacer y que se siente capaz de hacerlas, algunas de ellas a lo menos. No es verdad, o sea, observa Uh el -huh. mundo como un espacio de oportunidades y se mueve. Suele entenderse que el emprendedor es un sujeto que tiene no solo una actitud, como la que yo intento describir, sino que también tiene una gran capacidad realizadora. O sea, no solo se dedica a imaginar, sino que intenta lograr las cosas. Esta palabra es nueva, pero ¿es nuevo el emprendimiento como tal? No lo es. El sujeto de emprendedores han existido siempre, desde que el mundo es mundo, solo que la palabra no existía antes. Y te cuento una pequeña historia que a mí me gusta, por eso la cuento y me gusta contarla. Hay una antigua fábula del siglo anterior al periodo cristiano, en donde hay un personaje que se llama Inquietud. Este personaje, Inquietud, caminaba un día por ciertos lugares, iba y venía, porque en realidad todo el tiempo estaba en movimiento, y en algún instante, cruzando un río, descubre que el barro es una buena manera para moldear una figura, y así lo hace y crea un ser humano. Crea una figura que correspondería a lo que para nosotros es un ser humano. Le parece que le quedó muy bien y le parece que es hermosa, pero al mismo tiempo se apena pensando que esa figura no va a durar mucho. El barro se va a secar, se va a requebrajar y luego se va a destruir. En ese momento aparece Zeus, Zeus, el jefe del Olimpo, y está de acuerdo también en que esa es una figura hermosa y dice, yo le voy a dar espíritu, yo le voy a dar vida, dice él. Entonces ya no va a morir, ya no se va a requebrajar. Y entonces se llamará Zeus, como yo.
Inquietud se molesta un poquito, aunque le resultaba complicado discutir con el jefe del Olimpo, ¿no es verdad? Este era un dios. Y entonces le dice, bueno, pues si la figura la hice yo, ¿por qué va a tener tú? No, yo le di el espíritu, pero la hice yo. En ese momento era incómodo para Inquietud hasta que aparece Gea. Gea es la tierra. Y Gea dice, momento, esta figura ha sido hecha de barro, está hecha de la materia que me forma a mí. Entonces tiene que parecerse a mí y tiene que tener mi nombre. Y entonces se produce ahí una tensión muy dura, un conflicto, hasta que interviene otro personaje y dice, momento, esto se puede resolver muy fácil. Este sujeto, este hombre, se llamará Inquietud, porque fue creado por Inquietud, y de aquí en adelante estará siempre en movimiento, yendo y viniendo, haciendo cosas, inventando, creando, cambiando, alterando, perfeccionando las cosas. Cuando muera, su espíritu irá arriba, al Olimpo, y se reunirá nuevamente con Zeus. Y la materia irá a la tierra y se reunirá nuevamente con Gea. O sea, desde el origen, en una historia como esta, simbólicamente, ya está establecida esta idea de que el ser humano es un ser que está todo el tiempo en movimiento, buscando. ¿Te fijas? Entonces, no existía la palabra emprendimiento en ese tiempo, pero fíjate tú la riqueza que tiene el concepto de inquietud, ¿verdad? Si uno cambiara la palabra inquietud o recuperara la palabra inquietud y la usara a cambio de emprendimiento, sería lo mismo. Y esa es la razón por la cual es interesante tener presente también las historias de las palabras. Bueno, eso. Conversamos en el Traficante de Cultura con Ricardo López Pérez, autor de Diccionario de la Creatividad, Conceptos y Expresiones para su comprensión y práctica. Para quienes van a ver o escucharán este podcast, ¿quién es nuestro invitado? Ricardo López Pérez nació en Santiago de Chile un día de agosto de 1951. Hizo sus estudios básicos y secundarios en el Liceo Manuel de Salas. Estudió en la Universidad de Chile, donde obtuvo la licenciatura en Filosofía y luego el grado de doctor en Filosofía con mención en Epistemología de las Ciencias Sociales. La mayor parte de su vida académica está ligada a la Universidad de Chile. Hace más de 3 décadas ha desarrollado un interés sostenido por el fenómeno de la creatividad humana, expresado en diversas publicaciones. Y aquí quiero solamente salirme un poco del libro, don Ricardo, y hablar de el camino editorial. Eh, después de ediciones anteriores de este diccionario, ¿cómo llega a Cataluña? ¿O usted llega a ellos? Ya, ya. Bueno, a ver, déjame contestarte de esta manera. Los académicos que venimos del mundo de la filosofía, de las humanidades, de las ciencias sociales, somos siempre personas interesadas en escribir libros. Los investigadores científicos que están en las ciencias duras, por ejemplo, ciencias básicas, escriben pocos libros, a veces ninguno, y escriben muchos papers, muchos artículos, ¿me entiendes? A personas del mundo en el que yo vengo nos gusta escribir libros. Entonces, nosotros, y yo en particular, ¿verdad? Siempre estamos interesados en plasmar nuestras inquietudes y nuestras ideas en algún texto que tenga un carácter un poco más duradero que un artículo de una revista, como es, como es un libro. Yo, cuando tuve esta inquietud y cuando ya me pareció que era una buena idea y un bonito proyecto hacer un diccionario, yo trabajaba en ese momento en una universidad privada y conseguí que esta universidad publicara una primera versión del diccionario. Más adelante, en virtud de un contacto más o menos casual que hizo en un congreso, se publicó una edición en Buenos Aires y así sucesivamente el diccionario fue creciendo. En algún momento, y esto corresponde a la tercera o cuarta edición, yo postulé al fondo del libro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Eso fue un logro porque ese fondo es muy importante, porque ese fondo financia la edición completa de un libro. Uno tiene que presentar un proyecto ya terminado, ¿no es verdad? O en fase final, y ellos lo financian. Y entonces se publicó una edición en la librería universitaria. Posteriormente yo seguí trabajando en pandemia,
en los 2 años de pandemia yo trabajé mucho en este libro. Mucha gente se ha quejado de que la pandemia fue un gran desastre para sus vidas personales, ¿verdad? Y entendiendo el drama que significó la pandemia, yo debo decir que para mí la pandemia fue un periodo bastante productivo, porque yo tuve mucho tiempo libre para trabajar en este proyecto y en otros, en proyectos de escritura. Bueno, cuando yo ya tuve la convicción de que este diccionario había alcanzado una madurez importante, con más de 600 entradas, te decía yo, creo que son como 640, ya ni sé exactamente cuántas, yo hablé con Arturo Infante, que es el editor de Catalonia. Arturo Infante fue contemporáneo mío en la universidad. Cuando yo estudiaba filosofía, él era estudiante de historia y fuimos cercanos, tuvimos contacto, no amigos, pero tuvimos contacto. Y yo tengo un gran recuerdo de él y me atreví a llamarlo, sin haberlo visto en décadas. ¿Ah? Lo llamé, le dije, tengo este proyecto. Por supuesto, él se acordaba de mí con claridad. Tengo este proyecto, me dijo, mándamelo. Al cabo de un mes o mes y medio me llamó de vuelta y me dijo, me interesa. Y de ahí en adelante empezó a prepararse la edición, que demoró un poco porque a propósito de la misma pandemia hubo distintos problemas, no había papel, los editores tuvieron distintas dificultades. Finalmente, con cierto retraso, apareció ahora, este año. Esa es la historia, digamos. El acceso a las editoriales es algo bien complicado. ¿Ah? A veces se produce por relaciones personales, a veces se produce por conductos formales, a veces por casualidad, a veces con ayuda de la fortuna, en fin, hay distintos caminos. Ujú. Qué interesante cómo toca el tema de la pandemia. Y aquí quiero también sumar la pregunta que me hizo usted de nuevo respecto de qué giraba en torno a este proyecto que tengo, que es el Traficantes de Cultura, que en el fondo también creció en parte gracias a la pandemia. Claro, Mm. hay mucha gente que la pandemia les hizo mal. Se rompieron familias, pero eso ya es un tema aparte. Pero y en otro caso nacieron desde la misma, no sé si decir fracaso, pero en el fondo de esa inactividad, en el fondo del salir de ese lugar cómodo, Mm. eh, de ese lugar cómodo, y en mi caso también de esa misma inquietud. ¿Cómo nace respecto de hacer un espacio como este, conversar de libros, de diversos libros, no siendo yo un entendido en literatura, sino más bien un lector voraz, y lo que hace que poder conversar con usted respecto de filosofía, hablar de creatividad, hablar de lo que conozco y de lo que no también. Y lo que hace que temas como la creatividad, que hablar del fracaso, sobre todo de lo que no de lo que no, creo que de lo que no se nos enseña, es tremendamente interesante y tremendamente nutritivo. Y para hablar de un libro que, que siento que es muy, muy para los estudiantes, pero para los estudiantes como del que tiene 18 hasta el que tiene 99 años, que quiere ir por una entrada en especial, porque no es un libro que se lee como de la página 1 a la 12, pero si necesita un término en especial, va a ir directamente con él y va a echar a volar la imaginación respecto de lo que lee o lo que imagina. Así es. No, es un libro para una lectura discontinua, no cabe duda. Y en ese sentido te da mucha libertad. Déjame tomar este tema de la oportunidad. Hoy día se habla mucho esto de descubrir oportunidades. Y con razón, con razón. Hoy día nosotros valoramos esto de que cada persona o grupo, tú mismo al comienzo recordabas que la creatividad no se aplica solo a personas, también se aplica a los grupos, también se aplica a las organizaciones y a culturas completas. Bueno, ese es un gran tema. ¿Qué significa descubrir oportunidades? Significa ver algo que otro no ve, significa ver algo que no es obvio, significa que uno descubre algo no porque otro me lo señala, o otro me lo indica, o otro me empuja, sino porque de alguna manera yo mismo, o el grupo, el equipo con el que yo trabajo, de pronto observamos algo que estando allí no era tan obvio. Y entonces siempre se dice también convertir las derrotas o los fracasos en oportunidades. Todas esas frases se han vuelto habituales
pero son reales, y tú las puedes encontrar a lo largo de toda la historia. Déjame contarte una anécdota que yo acabo de descubrir por ahí leyendo un libro. En el Museo de Alejandría, que incluía la Biblioteca de Alejandría, que era una gran universidad, y estamos hablando de los siglos anteriores a la era cristiana, no solo se conservaban libros, sino que se producían libros. En ese tiempo el libro era un rollo todavía, y además se copiaban libros, o sea, libros clásicos que se copiaban. Y entonces el papiro comenzó a ser una materia fundamental. Y justamente esto ocurrió en Egipto, en Alejandría, porque allí había la oportunidad de hacer el papiro gracias a las cañas que surgían en torno al río Nilo y eso. Los egipcios empezaron a exportar el papiro, porque también en otros lugares existían inquietudes intelectuales y se producían libros. Por ejemplo, en Pérgamo. En Pérgamo también había un gran centro cultural y ellos importaban mucho papiro, porque si no tenían papiro no tenían ninguna oportunidad de hacer libros. Hasta que, por algunas razones determinadas, Ptolomeo segundo o tercero, no me acuerdo bien, en ese momento en Alejandría, se enoja con la gente de Pérgamo, y en parte porque hay una tensión, porque él no quería que le compitieran a él y su ciudad como la ciudad más culta y más y mejor de la época. Se enoja y ya no les vende más papiros. ¿No es verdad? No les vende más. ¿Qué pasa en Pérgamo? Eso es una catástrofe. En Pérgamo es una catástrofe porque significa que toda la actividad que ellos desarrollaban de carácter intelectual, de desarrollo cultural, de investigación científica y filosófica, queda bloqueada. Y sin embargo, desarrollan el pergamino. Por eso se llama pergamino, a un tipo de soporte para la escritura que es distinto del papiro, pero que es mejor incluso, porque el papiro era un estupendo soporte, pero era frágil y no duraba mucho. Aunque tú lo cuidaras, con el tiempo, por distintas razones, se iba resecando, según parece, se a, empezaba a envejecer y ya perdía sus cualidades. En Pérgamo inventan el pergamino, que está hecho a partir de piel de animal, ¿verdad? Y resulta ser un mejor soporte y muchísimo más duradero. Entonces, si tú lo piensas con atención, en Pérgamo podría haber ocurrido que los sujetos dijeran, ya estamos perdidos, el negocio de la cultura se acabó, no tenemos mucho más que hacer, esto es una gran desgracia, es una lástima, pero nos dedicamos a otra cosa. Podrían haber hecho eso. Y no hicieron eso. Descubrieron, más bien, se propusieron buscar una solución. Y no solo la encontraron, sino que encontraron una solución tan buena que incluso superó a la solución que había antes. El pergamino se sigue usando por mucho tiempo en la historia de la humanidad, mucho después, cuando el, el junco, ¿verdad?, del cual se hacía el primer soporte, ya no se usaba nunca más. Esa es la idea de la oportunidad. Por eso yo te decía, la pandemia no cabe duda que fue una tragedia, por de pronto porque hubo muchísimas muertes, por todo lo que significó para la vida social en ciudades en todas partes del mundo. Pero al mismo tiempo, en esas oportunidades más duras, en esas oportunidades más exigentes, pudo haber oportunidades para muchas personas y grupos, a condición de que ellos fueran capaces de descubrirlas, ¿verdad? No te olvides tú que en la, en la peste negra del siglo XIV en Europa, que fue una pandemia brutal porque desapareció por lo menos un tercio de la población, allí también hubo oportunidades para la investigación científica y para el desarrollo de las tecnologías médicas. O sea, lo que avanzó en ese momento, la tecnología médica, fue impresionante. Desde luego, uno no hubiese querido que la ciencia avance a costa de la muerte de otras personas, ¿no es verdad? Nadie querría eso. Sin embargo, aún así, en esas peores condiciones, también hubo oportunidades que son interesantes de reconocer. Siempre hay la posibilidad de descubrir, o casi siempre, o muchas veces, para no exagerar, hay en cualquier circunstancia la posibilidad de descubrir alguna oportunidad.
algo que a mí me gusta, algo que yo quiero hacer, algo que a mí me parece valioso. Don Ricardo, y en los minutos que nos quedan de esta conversación fascinante, que yo puedo estar escuchando mucho rato, porque me ha parecido fascinante esta conversación, hablar de la creatividad respecto de cómo ésta ha cambiado, respecto de la primera edición del diccionario, a cómo ha cambiado hoy. ¿Cuánto ha variado el término? Sí, mira, la palabra creatividad hoy día es parte habitual de nuestro lenguaje, ¿no es verdad? Pero no siempre fue así. Ujú. La palabra creación y creador son muy antiguas, están en el latín y en el lenguaje religioso ocupan un rol central, como seguramente tú sabes. La palabra creatividad, sin embargo, es muchísimo más reciente y solo se incorporó en nuestro diccionario de la lengua en castellano hacia la altura de la década del 70. La palabra creatividad como sustantivo, ¿me entiendes? Ujú. En la Edad Media, en la Edad Media, ningún ser humano era creador, porque el único creador era Dios. El Claro. monopolio de la creación lo tenía Dios. Los seres humanos no nos hubiésemos atrevido o un ser humano medieval no se hubiera atrevido a competir con él. Entonces no se aplicaba la idea de creador al ser humano. Poco después, gradualmente e incluso tímidamente, va apareciendo la idea de que los poetas son creadores, los artistas son creadores. Hay una carta de Voltaire por ahí, siglo XVIII, en donde él llama a los poetas creadores y empieza a perfilarse la palabra creatividad, que como te digo en castellano se integra posteriormente a nuestro diccionario. Hay, sin embargo, un hecho que se explica ahí en el texto que es clave. La gran investigación, el gran volumen de las investigaciones sobre creatividad humana se producen a partir de la década del 50 y del año 50 en particular. En Estados Unidos hay un cierto proceso ahí y un cierto personaje de apellido Guilford que juega un rol fundamental, siendo el psicólogo, presidente de la Academia de la Asociación Norteamericana de Psicología, quien les dice a sus colegas: nosotros hemos cometido un gran error al descuidar este tema. Dice. Este es un tema crítico, este es un tema que realmente exige que nosotros nos dediquemos con más fuerza a él y nosotros no lo hemos estado haciendo. El llamado que él hace, eso es lo que se conoce en la literatura como el famoso discurso de Guilford, el llamado que él hace es escuchado y a continuación y de esa fecha en adelante se comienzan a realizar múltiples investigaciones y comienzan a aparecer numerosas publicaciones. Allí donde casi no había publicaciones, de pronto comenzó a haber tantas que ya no las podíamos leer todas. Y entonces empiezan a aparecer los especialistas, empiezan a aparecer centros de estudio, empiezan a aparecer revistas especializadas, empiezan a aparecer congresos, seminarios, etc. Y la creatividad se va llenando de contenido. Al comienzo la creatividad aparecía como una cuestión de psicología individual, pero más adelante comienza a aparecer también la idea de que hay ciertas condiciones sociales y culturales que favorecen la creatividad o bien la bloquean o la inhiben, ¿verdad? Ujú. Comienza a llenarse de contenido el concepto, porque la creatividad no es solo una forma de pensar, también supone actitudes. Desde luego es una forma de pensar, desde luego una forma de pensar que presupone una idea de pensamiento divergente, una idea de pensamiento de ruptura, una idea de un pensamiento más vagabundo, más dedicado a la búsqueda, más atrevido, pero también presupone cuestiones como las que mencionábamos recién: apertura a la experiencia, apertura al misterio del mundo, manejo de la incertidumbre, aceptación del error y el riesgo, ¿verdad? Empezamos a descubrir que los grupos que más estimulan la creatividad no son los grupos homogéneos, sino los grupos diversos, a condición de que estos grupos diversos aprendan a manejar sus conflictos, ¿correcto? El Ujú. conflicto es producto de la diferencia. Si tú no manejas bien la diferencia en un grupo, el grupo se va a terminar destruyendo. Pero si tú manejas bien la diferencia y entiendes que desde la diferencia puede haber aportes más amplios, más variados, puedes con eso constituir algo que sea potencialmente mejor y más útil. Entonces,
Lo que al principio aparecía como un concepto relativamente discreto de orientación fundamentalmente psicologista, hoy día es, de hecho, un concepto que tiene dimensiones sociológicas, antropológicas, filosóficas, éticas. Atención, ética. Mucho de la creatividad humana no se ha utilizado para engrandecer la vida, sino para destruirla. Es lamentable decirlo, pero es así. Entonces aparece toda una reflexión que hace fuerza en la idea de que no puede haber creatividad que no esté sujeta, o no es deseable que haya creatividad que no esté sujeta a ciertos valores. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. en efecto, la creatividad ha ido ganando riqueza, se ha ido ampliando y se ha ido convirtiendo en un concepto pleno de significado. Por eso se justifica escribir un diccionario que tiene casi 400 páginas. Y en simple, para quienes van a ver este programa o lo van a escuchar, a juicio del autor, ¿por qué debieran leer el diccionario de la creatividad? Debieran leerlo en primer lugar porque yo me pondría muy contento si lo hicieran. Eso en primer lugar, ya. Pero aparte de eso, ¿qué me parece a mí? Tú mismo, tú lo dijiste muy bien. El diccionario está dirigido a estudiantes, pero yo explico ahí que estudiante en el sentido amplio de la expresión, no estudiante como un sujeto que está matriculado en alguna parte. Estudiante es un sujeto que quiere saber, estudiante es un sujeto que siente que hay cosas que son misteriosas y que a él le gustaría de algún modo conocer mejor. Entonces, hay mucha gente, muchísimas de distintas profesiones que son estudiantes permanentes, como tú, que eres un lector voraz, según tu propia autodefinición, como cualquier profesional de algún área muy específica, pero que igual lee novela, igual lee poesía, o se asoma un poco a la filosofía. Entonces, cualquier persona que se sienta a sí mismo un estudiante, esto es una persona que quiere saber un poquito más que lo que es obligatorio desde el punto de vista de su oficio o de su profesión, es una persona a la cual este libro podría serle útil. ¿Útil por qué? Porque va a encontrar provocación, va a encontrar anécdotas, va a encontrar historia, va a encontrar conceptos, va a encontrar palabras que al principio podrían parecerle extrañas, pero que finalmente podrían llegar a ser familiares para él. Incluso se va a dar cuenta cómo ciertas palabras que uno a veces no toma muy en cuenta porque le parece que no son importantes, tienen mucho significado. O al revés, palabras que tienen gran significado y tienen gran popularidad, de pronto encierran dificultades que no son menores. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el libro, lo estoy diciendo yo como autor, entonces ustedes pueden no creerme si quieren, pero el libro tiene una prosa llana. O sea, el libro está deliberadamente escrito en un lenguaje que resulte accesible, o sea, no es un lenguaje cargado de tecnicismo, ni tiene continuas referencias, notas al pie de página, no tiene nada de eso, al contrario, está escrito para que lo pueda leer cualquier persona interesada con cierta facilidad. En ese sentido, yo diría que el libro, repitiendo lo que ya se dijo, que puede ser leído de forma discontinua y puede ser dejado y tomado en cualquier momento, puede ser útil a mucha gente, no importa de qué oficio o profesión venga. Ahora sí, en los minutos que nos quedan de esta conversación, don Ricardo, quiero darle las gracias por el tiempo, por la disposición a querer conversar, por estos casi 40 minutos que llevamos de una entretenida y edificante y fascinante conversación que hemos tenido respecto de creatividad, de filosofía, de lo que, de bajarle dos cambios a un mundo que está viviendo demasiado deprisa. Hoy día decidimos bajarle dos cambios y hablar con calma, hablar de creatividad, hablar de, hablar de, en el fondo de nuestras propias inquietudes. Y recomendarles, obviamente, el libro, este diccionario, tomar lo que dice, un libro escrito llano, no es, como dice, para estudiantes como de estudiantes de 18 a 99 años, una lectura es una lectura fácil, una lectura que te va a llevar a un conflicto, no, no sé si es un conflicto, pero a desafiarte a ti mismo, en el fondo. Y,
Estos minutos finales, ahora sí, son para usted, don Ricardo, para que diga lo que guste respecto al libro o de lo que quiera usted, por favor. Bueno, gracias. No, yo con mucho placer. No, no, para mí esto no es ningún inconveniente, todo lo contrario, tú te darás cuenta que a mí el tema me interesa, entonces cualquier conversación sobre el tema, sobre todo, como dices tú, relajada, tranquila, siempre un aporte. Entonces, efectivamente, yo debo agradecerte a ti, más bien, o más bien agradezcámonos mutuamente, ¿verdad? Para que esto sea equilibrado. No, solamente yo podría terminar colgándome de lo que tú acabas de decir, que son estos tiempos un poco duros, un poco rápidos, un poco amenazantes de pronto, y a ratos conviene detenerse. Nadie puede pensar si no se detiene. Para pensar bien, en algún momento hay que detenerse. En ese sentido, el libro también puede ser un aporte. La creatividad se asocia con la ciencia, se asocia con la filosofía, se asocia con la literatura, se asocia con el arte, desde luego, con la tecnología, desde luego. Pero también debe ser asociada con la vida personal, también debe ser asociada con el desarrollo personal, también debe ser asociado con los conflictos interpersonales, con las relaciones de familia y con la política y con la educación. ¿Me entiendes? Entonces, algunas personas pueden pensar, bueno, si Leonardo da Vinci fue un gran creativo, si la Frida Kahlo fue una gran creativa, o la Violeta Parra, o Albert Einstein, o la Gabriela Mistral, y yo qué tengo que ver con ello, yo no tengo esa estatura. Eso lo puedo decir yo, probablemente tú también podrás decirlo. Y eso es verdad, pero eso no cambia nada, no cambia nada, porque también la vida personal de cualquiera de nosotros, que a lo mejor no va a aparecer en ninguna enciclopedia en el futuro, también está demandada de la creatividad, también está demandada porque también enfrenta problemas y también enfrenta situaciones que tienen que ver con su propio desarrollo, con sus propios dilemas, ¿verdad? Hoy día vivimos un mundo en donde muchas personas comienzan su vida laboral haciendo un trabajo y a poco andar están haciendo un trabajo distinto y ni siquiera saben que van a terminar haciendo en unos años más. ¿Me entiendes? Eso supone formas de adaptación que no son fáciles y que se consiguen de mucho mejor manera cuando uno tiene esta flexibilidad y esta apertura que te puede proporcionar la creatividad, que todos tenemos potencialmente, como tú mismo lo dijiste al comienzo. Bueno, ¿qué más poder agregar? Ricardo López Pérez, autor de Diccionario de la Creatividad, Conceptos y Expresiones para su Comprensión y Práctica, editado por Catalonia, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Don Ricardo, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad.